Bien, estimados y estimadas colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Ahora sí, ya nos encontramos listos y prestos para dar inicio a nuestra clase de esta noche, exactamente a una semana de la Prueba Única Nacional, o ahora conocido como Prueba Nacional del Concurso de Nombramiento Docente 2024. Eh, Según nuestra programación, esta noche trabajamos la subprueba de Conocimientos Pedagógicos Curriculares y Disciplinares bajo la conducción de nuestra capacitadora, la profesora Jessica Gallardo. Pedirles a cada uno de ustedes, estimados colegas, para recibirle con fuertes palmas virtuales a nuestra capacitadora y contagiarle de ese entusiasmo, eh, de esa algarabía que tenemos ya para poder afrontar nuestro examen de nombramiento. Profesora Jessica, buenas noches, bienvenida una vez más a nuestra sala del Centro de Alto Rendimiento Docente. Voy a dejar el espacio para que usted pueda iniciar con nuestra programación. Adelante, por favor, buenas noches. Buenas noches, profesor, ¿cómo están? Buenas noches, queridos colegas, amigos, amigas. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en este espacio para continuar con la preparación, ¿no? Que es el propósito de este curso. Ya, entonces hoy día vamos a hacer un repaso también. Hemos venido ya analizando algunas casuísticas que están relacionadas con las diferentes áreas del nivel inicial, tanto del primer ciclo como del segundo ciclo. Mencionar que también para el análisis, el desarrollo de las casuísticas, es muy importante poder partir de los sustentos, de los fundamentos, ¿no? Desde los enfoques, no solamente de el currículo, sino también del enfoque del desarrollo infantil temprano y de cada uno de los enfoques por áreas, ¿no? Ya hemos ido, bueno, analizando las áreas, hemos ido viendo las competencias también de cada área, hemos ido identificando algunas palabras claves que nos ayudan a eh, tomar como opción alguna respuesta o también desechar esa opción que podría ser solamente un distractor y que no nos ayudaría a perseguir la respuesta correcta, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos tener claridad en los sustentos que vamos nosotros empleando para que pueda ser realmente un buen referente que nos ayude a encontrar las respuestas correctas, ¿no? Muy bien. Allá, acá me dicen que apague. Sí, ahorita voy a apagar. No se preocupen. Yo tampoco quiero que me vean mucho. Lo que pasa es que estamos en la primera de presentación. Ya, entonces vamos a iniciar con la primera casuística. Vamos a mostrar esta casuística. Vamos a recordar también, ¿no? Es una casuística relacionada al primer ciclo. Entonces vamos a leer y releer, vamos a comprender. Vamos también a esperar algunos tiempos, vamos a respetar los tiempos de los otros compañeros porque necesitamos concentrarnos, necesitamos eh, articular todos nuestros conocimientos para poder ponerlos en práctica ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a leer. Dice, María de 12 meses, una de las niñas de la cuna Jardín Belén, cada vez que está cerca de la cocina de su mamá, coge ollas, las latas de leche y empieza a sacar una tras otra. Las sobrepone y descubre sonidos, incluso tirándolos. En ese sentido, consulta a la profesora qué debe hacer porque ya está cansada de esta situación y tiene que estar echando llave a los muebles de la cocina. La docente contesta, indica cuál de las respuestas sería la verdadera. A. Debe colocar una reja para que María vea a su madre cómo realiza las acciones culinarias, pero no acercarse a tomar las cosas de la cocina. B. Debe ser más precavida para evitar que María tome las cosas que están a su alcance, que no son sus juguetes, que además han sido diseñados para ese fin. Y C. Debe seleccionar alguno de los objetos que le interesa a María
y colocarlos en algún lugar seguro observando qué hace con ellos, para luego ir incorporando otros. Entonces vamos a tomarnos 2 minutitos para luego poder contestar. ¿Ya? 2 minutos, por favor, y luego ya contestamos. Respetamos el tiempo, yo les voy a avisar. Muy bien, ya pasaron los 2 minutitos. Vamos a contestar, por favor. Coloquen sus respuestas. Muy bien, entonces ya tenemos varias respuestas. A ver, tenemos ya las respuestas. La mayoría de respuestas son las C, ¿no? Hay una participante que ha puesto B también y el resto C. A ver, vamos a releer. Dice, María, de 12 meses, una de las niñas de la cuna Jardín Belén, 12 meses sería primer ciclo, ¿verdad? Cada vez que está cerca de la cocina de su mamá, coge las ollas, las latas de leche y empieza a sacar una tras otra. Las sobrepone y descubre sonidos. Incluso tira los objetos, dice, ¿no? En ese sentido,
consulta a la profesora qué debe hacer porque ya está cansada de esta situación y la mamá de María tiene que estar echando llave a todos los muebles de la cocina para evitar que María explore en este espacio. Entonces la docente contesta, ¿cuál debería ser la respuesta más pertinente que vaya en relación a las necesidades de María? A. Debe colocar una reja para que María vea a su madre cómo realiza las acciones culinarias, pero no acercarse a tomar las cosas de la cocina. En otro momento, esta hubiera podido ser una respuesta pertinente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando habían rejas, habían barandas, ¿no? Que dividían los espacios en casa o también en algunas cunas? Entonces, en otro momento podría haber sido una respuesta certera. En este momento en el cual nosotros encontramos situaciones como por ejemplo uno de los aspectos priorizados en el nivel inicial tiene que ver con la actividad autónoma de los niños y el juego libre, ¿no? Y como parte del juego libre debe haber un espacio de exploración. Entonces, solamente observar a María desde un espacio lejano no genera interacción, tampoco vamos a permitirle o darle la oportunidad a María de que pueda explorar estos recursos, ¿no? Entonces la A estaría descartada. La B dice, debe ser más precavida para evitar que María tome las cosas que están a su alcance, que no son sus juguetes, pero que además han sido diseñados para ese fin, ¿no? Debe evitar, dice, ser más precavida, o sea, debemos poner en alto los juguetes. De ninguna manera, ¿no? Al contrario, si eso es lo que le interesa, debemos generar el espacio para que indague, explore, cómo suena, cómo es, cuál es la forma que tiene, qué es lo que va a hacer María, de repente lo va a arrojar, ¿no? Pero hay que generar el espacio, ¿no? Entonces, en la C dice, debe seleccionar algunos de los objetos que le interesa a María y colocarlos en algún lugar seguro, observando qué hace con ellos para luego ir incorporando otros. Acá la primera y la segunda no son, ¿no? No corresponden al enfoque tampoco, pero la tercera brinda una mayor oportunidad y hay una alternativa que permite que María también explore estos materiales. La respuesta correcta sería la C. Anotamos entonces. Vamos con la siguiente. Dice, en el ciclo 1, Juan explora y hace uso de los objetos que están a su alcance, según sus características para resolver problemas cotidianos y experimenta con sus propiedades en una situación particular. A. Pide que lo ayuden a llevar la arena que hay en el lugar de arena y agua a su casa para que pueda jugar ahí con sus padres. B. Al jugar con arena y agua y darse cuenta que al echar agua produce un cambio en la arena. Por lo tanto, echa más agua y toca la arena para notar los cambios. Y C. Toma la arena con ambas manos y la lleva a su boca para explorar su textura. ¿Cuál de estas tres respuestas será la correcta? 2 minutos y ya podemos contestar en 2 minutos. Yo les aviso.
Ya pueden colocar sus respuestas adelante. Ya tenemos 62 respuestas. Vamos colocando más respuestas. Vamos colocando más respuestas. A ver, ya tenemos 79 respuestas. Muy bien. Ya está. Entonces nuevamente repasamos. Dice, en el primer ciclo, Juan explora y hace uso de los objetos que están a su alcance. Acá hay una palabrita clave que representa un punto importante de resaltar, ¿no? Que vendría a ser las características. Cuando menciona las características de los objetos, hablamos pues de que tendríamos que observar estas características, pero en el caso de los niños de primer ciclo, lo hacemos desde el aspecto sensorial, ¿no? Entonces dice, están a su alcance estos objetos según sus propias características para resolver problemas cotidianos y al mismo tiempo nos permite explorar las propiedades en una situación particular. Así, ¿qué es lo que va a hacer Juan? Dice, pide que lo ayuden a llevar la arena que hay en el lugar de arena y agua a su casa, para que en ese lugar pueda jugar con sus padres, ¿no? Entonces, para hacer uso de estos objetos que encontramos con diferentes características, realmente al realizar esta situación estamos promoviendo la resolución de una situación particular, estamos generando la exploración de estos objetos, identificando sus características. En la A, no, ¿verdad? En la B dice, al jugar con arena y agua y darse cuenta que al echar el agua produce un cambio en la arena, por lo tanto, echará más agua y tocará la arena para notar estos cambios. En esta respuesta B podemos ver cómo hay una transformación, ¿no? Y cómo las características de cada uno de los elementos, de los objetos, de los recursos empleados, pueden notarse claramente al momento en el cual combina Juan el agua con la arena. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a experimentar sus propiedades. La respuesta B podría ser la correcta. Y en la C dice, toma la arena con ambas manos y la lleva a su boca para explorar su textura. Si Juan está en el primer ciclo, acá no dice de qué edad, podría ser hasta antes de los 3 años, pero al llevar la arena con ambas manos y meterla en la boca, podría solamente quedarse en la exploración, más no en explorar las características y también las propiedades de cada uno de estos elementos. Entonces la respuesta correcta sería la B de bueno. A ver, ¿cuántos contestaron B? B, C, B, C, está entre la B y la C, ¿no? Algunos contestaron B, otros C. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, en el aula de 5 años, los niños están desarrollando el proyecto Conocemos más sobre los insectos. Hoy los niños van a buscar información y en ese contexto la docente tiene como propósito aprovechar esa actividad para que se aproximen a la lectura de textos escritos.
¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para dicho propósito? A. Mostrar variedad de textos con los nombres de los insectos y leer varias veces con ellos cada palabra escrita. Luego, mostrar tarjetas con los nombres de los insectos previamente presentados para que cada niño identifique el nombre de un insecto. B. Poner a disposición variedad de textos sobre insectos para que los niños los revisen. Luego, conversar sobre qué insecto les pareció interesante, qué creen que dirá en los textos sobre ese insecto y preguntar a cada uno, ¿cómo te diste cuenta de lo que dice? Y la C, seleccionar en variedad de textos la información sobre los insectos. Luego, distribuir dichos textos entre los niños, indicándole a cada uno la parte que debe revisar para conocer mejor cómo es el insecto que le tocó. Vamos a esperar 2 minutos y luego contestamos. Ya pueden contestar adelante. Muy bien, ya tenemos varias respuestas. A ver. mm, sí, por favor, esperen que sus compañeros también se tomen el tiempo. Ellos necesitan concentrarse para dar la respuesta. Recuerden que esto ya estamos cada vez más cerca al examen, así es que necesitamos que todos puedan tomarse el tiempo y analizar, ¿ya? Muy bien, dice, en el aula de 5 años, los niños están desarrollando el proyecto Conocemos más sobre los insectos. Hoy los niños van a buscar información
y en ese contexto la docente tiene como propósito aprovechar esa actividad para que se aproximen a la lectura de textos escritos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para dicho propósito? Si queremos que los niños se aproximen a la lectura de textos escritos, ¿qué debe hacer la maestra? En la A nos dice mostrar variedad de textos con los nombres de los insectos y leer varias veces con ellos cada palabra escrita. Luego mostrar tarjetas con los nombres de los insectos previamente presentados para que cada niño identifique el nombre de un insecto. Cuando tenemos una alternativa que habla de leer, de repetir, de mirar una palabra escrita, solo de quedarse en ese proceso, es decir, no de aproximarse, identificando la imagen, relacionándola con el texto, sino simplemente miren acá, leer varias veces, o sea, es como repetir. Esta palabra clave ya nos da cuenta de que no correspondería al enfoque del área de comunicación, que habla de un enfoque social, ¿no? De un lenguaje que tiene que ser entendido, que tiene que tener sentido para el que realmente lo usa. Entonces, la A estaría descartada. La B dice, poner a su disposición variedad de textos sobre insectos para que los niños los revisen. Luego conversar sobre qué insecto les pareció interesante, qué creen que diré en los textos sobre ese insecto y preguntar a cada uno cómo te diste cuenta de lo que dice. Entonces, aquí ya hablamos de un mayor nivel de oportunidad para vincularnos a la aproximación a la lectura, ¿no? Ya no solamente es repetir, ya no es mirar una palabra escrita, ya no es identificar nada más al insecto, sino miren, poner a disposición variedad de textos. Y luego también dice conversar con el niño acerca de lo que le pareció más interesante en los textos y cómo se dio cuenta que decía lo que él ha identificado. Esa es la forma como se aproxima uno a la lectura. La B sería una de las respuestas correctas si es que en la C no dice algo más. A ver, dice en la C, seleccionar en variedad de textos la información sobre los insectos y luego distribuir dichos textos entre los niños, indicándole a cada uno la parte que debe revisar para conocer mejor cómo es el insecto que le tocó. Esta alternativa C es bastante direccionada, ¿no? Dice distribuir textos indicándole a cada uno la parte que debe revisar. De la misma manera, repetimos que el enfoque es un enfoque de comprensión, de entendimiento, de comunicación, de conexión. Y eso no se ve en la alternativa C. La respuesta correcta sería la que han marcado la mayoría de docentes, que sería la B. B de bueno. Qué bueno, muy bien. Entonces vamos con la siguiente. Dice, en el aula de 5 años, durante el momento de juego libre en los sectores, la docente observa que los niños realizan diversas acciones. Considerando los niveles de representación de la función simbólica, ¿cuál de las siguientes acciones corresponde al nivel símbolo? A. Doris coge un plumón y una hoja y escribe su nombre como cree que se hace. B. José toma la tapa de un balde, se sienta en su silla y juega que está manejando el carro. C. Carlos, con los ojos vendados, juega a reconocer a sus amigos cuando escucha que le hablan. Esperamos 2 minutos para contestar. Por favor, no escriban antes, si no vamos a tener que deshabilitar el chat. ¿Ya? No escriban antes. 2 minutos y yo les aviso.
Ya podemos colocar las respuestas adelante. Muy bien, ya tenemos varias respuestas. Coloquen por favor sus respuestas. Ya estamos indicando cuál podría ser la respuesta a esta pregunta 16. A ver, releemos entonces. Dice, en el aula de 5 años, durante el momento de juego libre en los sectores, la docente observa que los niños realizan diversas acciones. Considerando los niveles de representación de la función simbólica, ¿cuál de las siguientes acciones corresponde al nivel símbolo? ¿Cuál de estas acciones corresponde al nivel símbolo? A. Doris coge un plumón y una hoja y escribe su nombre como cree que se hace. Hablamos de funciones, de niveles de representación de la función simbólica, ¿no? ¿Y la función símbolo cuál será? ¿Representar en una hoja será la función símbolo? Que nos dice, ahí habían escrito algo de Vygotsky, pero la función símbolo se da desde la teoría de Jean Piaget, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la función símbolo? Como su nombre indica, simboliza, en este caso, ajá, a ver por acá, así es. En la hoja no se puede representar, obviamente, solamente estaríamos en la función icónica ya, ¿no? En la representación, pero acá todavía estamos en la función símbolo, es decir, que un objeto pueda representar o simbolizar, en este caso estaría representando, simbolizando el timón, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estas acciones corresponde al nivel símbolo? ¿Coger una hoja y escribir el nombre? No, definitivamente. ¿En cuál de estas acciones se observa un objeto que represente o que simbolice algo dentro del juego del niño y que realmente esto pues toma sentido, ¿no? Dice, José toma la tapa de un balde, se siente en la silla y juega a que está manejando el carro. Entonces la tapa del balde, ¿qué símbolo va a tomar? Va a tomar el símbolo de un timón, ¿no? Del carro. Y en la C dice, Carlos, con los ojos vendados, juega a reconocer a sus amigos cuando escucha que le hablan. En esta alternativa C no estamos usando ningún objeto simbolizando algo que está dentro del juego del niño para representar la función simbólica. Entonces la respuesta correcta sería la B, donde José toma la tapa de un balde, se sienta en una silla y juega que está manejando el carro y usa obviamente la tapa que representa el timón. Así es, correcto. Muy bien, entonces la respuesta sería la B. Ahí donde estamos. Vamos a pasar a la siguiente. Dice,
Los niños del aula de 5 años y la docente leen un cuento titulado La carrera de los animales. La docente lee el siguiente fragmento. Muy temprano los animalitos dejaron sus casas y partieron hacia la cima de la montaña. La meta era llegar a esa cima y ahí desde lo más alto divisar el ancho y verde valle. Entonces Pablo pregunta, ¿qué cosa es cima? En ese contexto la docente va a intervenir. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para ayudar a Pablo a inferir el significado de cima, de la palabra cima en el cuento? A. Comentarle que puede descubrir el significado de la palabra cima por sí mismo. Para ello, solo tiene que recordar la parte del cuento en la que aparece esta palabra. B. Decirle, según el cuento, los animales están yendo a la parte más alta, alta, alta de la montaña. Por tanto, a esta parte alta, alta, alta se le llama cima. C. Releer el párrafo y luego decirle, si los animales pueden ver todo el valle desde la cima de la montaña, ¿qué significará cima en el cuento? 2 minutos, por favor, no vayan a adelantarse y luego ya contestamos, yo les voy a indicar en qué momento. Ya podemos contestar adelante. Ya tenemos 64 respuestas. Vamos contestando más respuestas. 64, 70, 72. Muy bien, ya tenemos 96 respuestas. Vamos entonces a analizar estas respuestas. Dice, a ver, ¿qué es lo que hemos colocado aquí? La C, la B, la A.
CBA, CB, es la B, dicen. Por otro lado dicen que es la C. La A también. Hay tres respuestas, C, B y A. A ver, vamos a ver. Dice, los niños del aula de 5 años y la docente leen un cuento titulado La carrera de los animales. La docente lee el siguiente fragmento. Muy temprano, los animalitos dejaron sus casas y partieron hacia la cima de la montaña. La meta era llegar a esa cima y ahí, desde lo más alto, divisar el ancho y verde valle. Pablo, que estaba escuchando el cuento, pregunta, ¿qué cosa es cima? En ese contexto, la docente va a intervenir y le dice, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para ayudar a Pablo a inferir en el significado de la palabra cima en el cuento? A. Comentarle que puede descubrir el significado de la palabra cima por sí mismo. Para ello, solo tiene que recordar la parte del cuento en la que aparecerá esta palabra. Es como cuando nosotros recurríamos, veíamos una palabra nueva y lo que hacíamos era buscarla en el diccionario, ¿no? Es un poco, en esta primera alternativa estaría vinculado a un enfoque tradicional, ¿no? Entonces nosotros cuando ya observamos que hay una dirección, una instrucción, ¿no? Buscar el significado, ya no está en un contexto que tiene sentido para el niño y dentro del enfoque social del lenguaje, ¿no? Porque la idea del enfoque social es incorporar nuevos términos en el vocabulario de los niños. Pero no necesariamente tiene que haber esa instrucción de buscar el significado de la palabra, ¿no? Al contrario, debemos incluirla en el acervo, en el vocabulario de los chicos como algo más natural. Entonces la A estaría descartada. La B dice, decirle, según el cuento, los animales están yendo a la parte más alta, alta, alta de la montaña. Por tanto, esta parte alta, alta, alta se le llama cima. O sea, ya estamos haciendo una explicación, no estamos esperando que el niño relacione, ¿no? Sino ya nosotros hacemos una explicación. Al realizar esta explicación, también quedaría desnaturalizado el enfoque, ¿no? Y en la C dice releer el párrafo y luego decirle, hacer como una analogía, ¿no? Dice, si los animales pueden ver todo el valle desde la cima de la montaña, ¿qué significará cima en el cuento? Muy bien, a partir de esta pregunta y de esta comparación, el niño puede deducir y de esa manera puede incorporar una nueva palabra en su lenguaje. La respuesta correcta sería la C de casa. Muy bien, ¿quiénes lograron acertar? Ya, listo. Vamos entonces con otra casuística. ¿Ya? Dice, la docente del aula de 5 años trajo una radio al aula y tanto ella como los niños escuchaban una noticia emitida por una emisora local. Luego de escuchar la noticia completa, ¿cuál de las alternativas de preguntas es pertinente para promover que los niños hagan una inferencia sobre lo escuchado? A. ¿Qué pasó en la noticia? ¿Qué les pareció lo que sucedió? B. ¿Qué pasó en la noticia? ¿Dónde sucedió y a quiénes les pasó? Y C. ¿Qué pasó en la noticia? ¿Qué nombre le pondrían a esa noticia? 2 minutos y luego contestamos. No escriban nada todavía, por favor. A ver, ¿por qué están escribiendo si todavía no han pasado los minutos? Esperamos un minutito, ¿ya? 2 minutos y yo les voy a avisar.
No escriban, por favor. Muy bien, ya podemos contestar. Adelante. Ya tenemos, a ver cuántas respuestas. Aquí también tenemos respuestas divididas, ¿no? B, A, B, A, C. Varias respuestas divididas. A ver, repasemos bien. Por eso es importante dar estos 2 minutos para que ustedes puedan ir contestando de manera mucho más pensada, más razonada, con más tiempo, ¿no? Vamos a releer. Dice, la docente del aula de 5 años trajo una radio al aula y tanto ella como los niños escuchan una noticia emitida por una emisora local. Luego de escuchar la noticia completa, ¿cuál de las alternativas de preguntas es pertinente para promover que los niños hagan una inferencia sobre lo escuchado? ¿No? Entonces, ¿qué podríamos preguntar para acercar a los niños a que ellos mismos puedan generar esta inferencia? En la A dice, ¿qué pasó en la noticia? ¿Qué les parece lo que sucedió? ¿Qué pasó en la noticia? ¿Qué les parece lo que sucedió?
Esta estaría relacionada a una inferencia, esta primera pregunta. ¿Qué les parece lo que sucedió? Estaríamos generando una inferencia cuando hablamos de palabras claves, por ejemplo, y generamos ese tipo de preguntas. ¿Sería una inferencia? Sería una pregunta de opinión, así es, una pregunta de opinión. ¿Qué les parece? No sería inferencia, sería una pregunta de opinión. En la B dice, ¿qué pasó en la noticia? ¿Dónde sucedió y a quiénes les pasó? Esta también sería una pregunta informativa, ¿no? ¿Dónde y a quiénes? Informativa. Y en la C dice, ¿qué pasó en la noticia? ¿Qué nombre le pondrían a esta noticia? Esta sí es una pregunta de inferencia, ¿no? ¿Qué nombre le pondrían? Por lo tanto, podemos adelantarnos a lo que viene. Podríamos dar una respuesta anticipada, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de una inferencia. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, C de casa. Ujú. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente casuística. Dice, desde el inicio del año escolar, la docente del aula de 5 años ha colocado un cartel de asistencia con tarjetas con los nombres de los niños, de todos los niños del aula, para que ellos se registren diariamente. Hoy, al término de la actividad, la docente observa que Alberto ha escrito su nombre en su trabajo de la siguiente manera: A, E, O. En ese contexto, la docente tiene el propósito de aprovechar esa situación para que Alberto avance en la apropiación de la escritura de su nombre. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? A. Indicar a Alberto que busque dónde está escrito su nombre en el cartel de asistencia y luego pedirle que acerque su escrito al cartel y preguntarle qué diferencias observa. B. Ayudar a Alberto a pronunciar cada vocal y consonante de su nombre, usando la tarjeta del cartel de asistencia para que se dé cuenta de las letras que le falta escribir y las complete. Y por último, C. Pedir a Alberto que busque la tarjeta del cartel de asistencia con su nombre para que repase con su dedo por encima de las letras mientras lo pronuncie. Luego pedirle que escriba su nombre sin mirar la tarjeta. 2 minutos, por favor, y luego contestamos.
Colocamos las respuestas adelante. A ver, siguen contestando. Vamos contestando. Analicen bien la pregunta, también las alternativas. No nos aloquemos por contestar. Analicemos, tomemos el tiempo para analizar. Muy bien, entonces vamos a releer esta pregunta. A ver, dice, desde el inicio del año escolar, la docente del aula de 5 años ha colocado un cartel de asistencia con tarjetas con los nombres de todos los niños del aula para que ellos se registren diariamente. Hoy, al término de una actividad, la docente observa que Alberto ha escrito su nombre en su trabajo de la siguiente manera: A, E, O. En ese contexto, la docente tiene el propósito de aprovechar esa situación para que Alberto avance en la apropiación de la escritura de su nombre. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? A. Indicar a Alberto que busque dónde está escrito su nombre en el cartel de asistencia y luego pedirle que acerque su escrito al cartel y preguntarle ¿qué diferencia observa? Así es, ¿no? Aquí vemos que ya identifica cada sílaba con una letra. Alberto estaría en la etapa el nivel de escritura presilábico, ¿verdad? Incluso llegando ya a un nivel silábico, porque ya logra identificar una letra para cada sílaba. Entonces, esta primera opción que nos da de indicar a Alberto que busque dónde está escrito su nombre en el cartel y luego pedirle que acerque el escrito que él mismo está haciendo y preguntarle qué diferencia observa. De esta manera identificará las letras, también él mismo va a ir leyendo de acuerdo a sus posibilidades y va a poder establecer esa relación. En la B dice, ayudará a Alberto a pronunciar cada vocal y consonante de su nombre usando la tarjeta del cartel de asistencia para que se dé cuenta de las letras que le falta escribir y las complete. Eso no hacemos. ¿Por qué? Porque fragmentamos el lenguaje. El lenguaje no puede ser fragmentado, el lenguaje tiene que ser entendido en su totalidad, en su integralidad, de manera completa, ¿no? Entonces eso no hacemos. Y la C dice pedir a Alberto que busque la tarjeta del cartel de asistencia con su nombre y luego repase con su dedo por encima de las letras mientras lo va pronunciando, ¿no? Y luego pedirle que escriba su nombre sin mirar la tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la C? En la C no hay un análisis del nombre, no se establece una relación entre las letras, el sonido del nombre por sílabas. En la C lo que se hace es buscar memorizar, ¿no? Pronunciar, repetir, escribir, tiene que ver solo con la memoria, pero no tiene que ver nada con esta acción que permite aproximar a Alberto a la escritura.
Entonces, si tenemos estas tres alternativas, ¿cuál sería la correcta? La A. Muy bien, la A sería la correcta, ¿no? Entonces colocamos la A como alternativa correcta. No rayen la pizarra, por favor. No rayen la pizarra. Voy a borrar esto, a ver. Ujú. Muy bien. Algunos sí están acertando con las respuestas, ¿no? Qué bueno. Ya es una forma de irnos midiendo en este último tramo. Ya, entonces vamos nuevamente ahora con el siguiente caso. Dice, una docente que resuelve abordar la temática Las cometas en el mes de agosto ve como alternativa posible la pedagogía de proyectos. Para ello debe A. Ceñirse al planteamiento curricular ajustando la propuesta a los espacios libres de los estudiantes. B. Asumir todas las responsabilidades, centrar las actividades en un área disciplinar y hacer una exposición final de los trabajos. C. Diseñar la propuesta de manera sistemática, informar a la comunidad y definir él o ella mismo o misma los criterios para desarrollarla. Y D. Tener en cuenta los saberes previos de la comunidad educativa y planificar con esta las actividades, responsabilidades y evaluación del proceso. Esperamos 2 minutitos para poder contestar.
Colocamos las respuestas. Ya está. A ver, ¿cuántas respuestas tenemos? Diferentes respuestas. D, C, A, D, A. Diferentes respuestas tenemos. D, C, A, D, C, A. Muy bien. A ver, vamos a releer. Dice, una docente que resuelve abordar la temática Las cometas en el mes de agosto ve como alternativa posible la pedagogía de proyectos. Para ello, ¿qué debe hacer? Dice, ceñirse al planteamiento curricular inicial, ajustando por la propuesta a los espacios libres de los estudiantes. Si ya hay una propuesta de espacios libres, dice, ¿dónde estaría el trabajo de proyectos? ¿No? Para poder trabajar los proyectos tenemos que partir de las necesidades e intereses de los niños desde cuáles serían esos saberes previos o lo que a ellos les interesa conocer, ¿no? En este caso, en la alternativa A no dice nada de eso, solamente dice ajustarse a la propuesta y ceñirse al planteamiento curricular. Entonces no estaría completa esa respuesta. En la B dice asumir las responsabilidades, centrar las actividades en un área disciplinar y hacer una exposición, tampoco, ¿no? En la C dice diseñar la propuesta de manera sistemática, informar a la comunidad y definir él o ellas mismos los criterios para desarrollarla. Diseñar la propuesta, informar, definir los criterios para desarrollarla. Pero tampoco estamos tomando en cuenta aquí de dónde partimos, ¿no? Qué importante es en el trabajo de proyectos tener un punto de partida. Y en la D dice tener en cuenta los saberes previos de la comunidad. Y dentro de los saberes previos podríamos decir que está la información diagnóstica, ¿no? La información que nos va a permitir identificar esa problemática. Y además planificar con esta las actividades, con la comunidad educativa. Responsabilidades y finalmente la evaluación del proceso. Ahí estaría la respuesta correcta. En la D de dedo, ¿ya? Muy bien, los que respondieron con D, ahí está la respuesta. La respuesta es la D. Ya. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Dice, en una institución educativa situada en la costa norte de nuestro país, la docente del aula de 5 años está leyendo a los niños un cuento que narra las aventuras de unos animalitos durante una granizada en un pueblo de la sierra. La docente, considerando que la mayoría de niños nunca ha visto dicho fenómeno atmosférico, tiene el propósito de favorecer la construcción de dicho concepto al concluir la lectura. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? A. Explicar a los niños qué es y cómo se forma el granizo y en qué tipo de lugares se presenta. B. Preguntar a los niños si han visto cómo cae la lluvia y decirles que el granizo es como la lluvia, pero congelada. C.
conversar con los niños sobre cómo creen que es la granizada y a partir de sus respuestas complementar con elementos conocidos como hielo y la lluvia. De la misma manera, por favor, esperamos 2 minutos para poder contestar. Ya podemos colocar las respuestas. Adelante.
Muy bien, ya tenemos varias respuestas. Dice, a ver, en esta han marcado la C, varios han marcado la C, ujú, y la B también, ¿no? Y también en algunos casos la A. Bueno, hay opiniones divididas. Vamos a ver. Dice, en una institución educativa situada en la costa norte de nuestro país, la docente del aula de 5 años está leyendo a los niños un cuento que narra las aventuras de unos animalitos durante una granizada en un pueblo de la sierra. La docente, considerando que la mayoría de los niños nunca ha visto dicho fenómeno atmosférico, tiene el propósito de favorecer la construcción de dicho concepto. Al concluir la lectura, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? A. Explicar a los niños qué es y cómo se forma el granizo y en qué tipo de lugares se presenta. Esa será una de las alternativas que podría ser la respuesta. Explicar, dice, a los niños qué es y cómo se forma y en qué tipo de lugares se presenta. Realmente con la explicación comprenderán ellos, solo así, o sea, literal, de manera explícita. A ver, vamos a ver qué dice la B. Dice, preguntar a los niños si han visto cómo cae la lluvia y decirles que el granizo es como la lluvia, pero congelada, dice. De esa manera comprenderán los niños de qué estamos hablando, ¿no? Acá dice, el propósito es favorecer la construcción de un concepto, ¿no? Que tiene que ver con el fenómeno atmosférico y el cambio de clima, obviamente. Y en la C dice, conversar con los niños sobre cómo creen que es la granizada, que ellos mismos, partir de lo que ellos saben, ¿no? Y a partir de sus respuestas, completar con elementos conocidos como el hielo y la lluvia. Así es, ¿no? Si es que vamos a trabajar algo bastante preciso, teórico, ¿no? Ellos están observando, pero ahora ¿qué necesitan? Necesitan construir esa concepción. Y eso se hace desde la experiencia, ¿no? Entonces, partimos de sus experiencias previas y luego vamos a complementar con respuestas también relacionadas a estos elementos como hielo y lluvia, ¿no? Es una combinación la granizada, ¿no? Del hielo con la lluvia. Entonces la respuesta correcta sería la C de casa. Vamos con otra, dice, la docente y los niños del aula de 5 años conversan sobre las danzas peruanas que conocen. Por los comentarios de los niños, la docente identifica que la danza más conocida en el aula es la marinera. Si la docente tiene el propósito de abordar la danza de la marinera como manifestación cultural a través de los lenguajes artísticos, ¿cuál de las siguientes alternativas es pertinente para que realice lograr su propósito, ¿no? Es pertinente que realice para lograr su propósito. A. Que los niños observen un video de una presentación de marinera para dialogar sobre el significado de la danza, qué representa sus pasos y luego bailarla. B. Que los niños observen un video y decirles por qué la marinera es importante como manifestación de nuestra cultura y que debemos sentir orgullo por ella y luego bailarla. Y la C. Que los niños observen un video de una presentación de marinera que muestre el paso básico, sus desplazamientos y luego también bailarla. 2 minutos, por favor, para contestar.
contestar. Ya pueden contestar, coloquen ya sus respuestas. Muy bien, entonces ya tenemos algunas respuestas ahí. Vamos a analizar. Ay, perdón, me pasé. Me fui hasta el otro lado. Ya está. A ver, dice, la docente y los niños del aula de 5 años conversan acerca de las danzas peruanas que conocen. Ay, perdón, creo que estábamos en la anterior, ¿no? Esta ya la contestamos, ya estábamos aquí. Por los comentarios de los niños, la docente identifica que la danza más conocida es en el aula La Marinera. Si la docente tiene el propósito de abordar esta danza como manifestación cultural a través de los lenguajes artísticos, ¿cuál de las siguientes alternativas es pertinente que realice para lograr su propósito? A. Que los niños observen un video de presentación de Marinera para dialogar sobre el significado de la danza, que representen sus pasos y luego bailarla para que nosotros podamos desarrollar temas culturales y que los chicos puedan involucrarse con estos temas. ¿Qué es lo más importante, por ejemplo, en el enfoque de interculturalidad? Que ellos conozcan la cultura. Y una forma de conocer la cultura, tal vez relacionada a esta danza típica, tiene que ver con experimentar, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la marinera, tendríamos que danzar, conocer los pasos, bailarla, escuchar la música, ¿no? Involucrarnos con esta danza dentro de una cultura. La respuesta A podría ser, vamos a revisar qué dicen las siguientes. En la B dice que los niños observen un video y decirles que la marinera es importante como manifestación de nuestra cultura y que debemos sentir orgullo por ella. Luego bailarla, pero no se genera esta identificación con los pasos, ¿no? Acerca de la danza, todo un proceso reflexivo, ¿no? En la B es más bien dejar a un recurso fílmico que pueda hacer el trabajo de entender, comprender todo este tema de la interculturalidad, ¿no? Y al mismo tiempo identificar esta danza que es la que se está abordando como parte de la casuística. Entonces, la B no estaría relacionada, ¿no? Sería un poco como distante, ¿no? Miren ya qué pasa en la danza y punto. Y la C, que los niños observen un video de una presentación de marinera que muestre el paso básico, sus desplazamientos y ahora bailarla. Entonces, la C también tiene que ver
se hace una precisión aquí, ¿no? Acerca de cómo se puede bailar la marinera, pero no hay una conexión, no hay una interrelación, no hay el conocimiento de esta cultura que vendría a ser el enfoque de interculturalidad, ¿no? Entonces, en la A es donde se atiende al niño, sobre todo involucrándose con la danza, ¿no? En todo su esplendor. En las siguientes, en la B, tanto en la B como en la C, podemos observar que son más direccionadas, ¿no? Más instruccionales. Bastante instrucción en la B sobre todo, ¿no? Y en la C dice muestra el paso básico, o sea, no hay una exploración, simplemente ellos sería como copiar o identificar de qué manera se danza la marinera. La respuesta correcta vendría a ser la A. Muy bien, seguimos entonces. El siguiente caso dice, la maestra de 5 años de la institución educativa Villa María de Vitarte lleva a los niños al jardín de la escuela y los niños cogen gusanos de tierra y responden a la situación problemática planteada por la docente. Ellos observan cómo el excremento de los gusanitos alimenta el suelo para que las plantas puedan crecer sanas y fuertes, gracias al abono que generan los gusanitos. ¿Qué procesos didácticos debe trabajar la maestra? A. Problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos o información, analiza datos o información, evalúa y comunica. B. Problematiza situaciones, propone hipótesis, plan de acción, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos, información, analiza datos o información, evalúa y comunica. En la C, planteamiento de hipótesis, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos o información, analiza datos o información, evalúa y comunica. Y en la D, problematiza situaciones, plan de acción, genera y registra datos o información, contrasta hipótesis, evalúa y comunica. 2 minutos y luego contestamos.
Listo, ya podemos contestar. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Contesten, por favor. Muy bien, tenemos 55 respuestas recién. Vamos agregando más respuestas. 65 respuestas. Vamos agregando más respuestas. Setenta y nueve respuestas. A ver, vamos a ver qué nos dicen estas respuestas. A ver acá. Nos dicen que puede ser la B, que puede ser la A, que puede ser la C. También nos dicen incluso que puede ser la D. Todas las letras. Dice B, A, C, D. ¿Cuál será? Dice, me equivoqué, es la B. ¿Mm? Ya está. A ver, releemos, dice la maestra de 5 años de la institución educativa Villa María de Vitarte, lleva a los niños al jardín de la escuela y los niños cogen gusanos de tierra. Responden a la situación problemática planteada por la docente. Ellos observan cómo el excremento de los gusanitos alimenta el suelo para que las plantas puedan crecer sanas y fuertes, gracias al abono que generaron los gusanitos. ¿Qué procesos didácticos debe trabajar la maestra? Si estamos hablando de naturaleza, espacio, entonces estamos hablando del área ciencia y ambiente y de los procesos didácticos del área de ciencia y ambiente. Y cuando revisamos acá en las alternativas, no encontramos en la parte de procesos didácticos, no debería estar la problematización, ¿verdad? Eso no le corresponde al área de ciencia. El área de ciencia parte desde el planteamiento de la hipótesis, pero en las tres alternativas no está tal cual como planteamiento de hipótesis, ¿no? En la 2 está desde la segunda etapa. En la 3 también hay contrastación de hipótesis, ¿no? Faltaría incorporar esa información. Entonces, si decimos problematiza situaciones, no. ¿En cuál está? En la A, en la B y en la D. Esas tres serían distractores de palabras claves, ¿no? Para que nosotros podamos identificar cuáles corresponden a los procesos didácticos. Entonces, frente al descarte que hemos hecho de las otras preguntas, miramos la alternativa C, dice planteamiento de hipótesis, diseña estrategias para hacer la indagación, genere y registra datos o información y finalmente analice estos datos, evalúe y comunica. En la D también nos dice problematiza situaciones, la B y la A. Por lo tanto, estas tres alternativas eh, no serían las pertinentes, ¿no? La correcta sería la C, donde empezamos los procesos didácticos con el planteamiento de la hipótesis
el diseño de las estrategias, la generación y registro, el procesamiento, el análisis de la información, evaluación y comunicación. Muy bien, esa sería la respuesta correcta. Vamos con la última casuística, ¿ya? Esta también tiene que ver con el primer ciclo. Hay bastantes casuísticas que van a venir del primer ciclo. Dice, Daniel tiene 1 año de edad, está aprendiendo a caminar y desplazarse por el aula de primer ciclo, pero presenta dificultades en sus movimientos. Es propenso a las caídas, se resbala constantemente, sus zapatos no facilitan su desplazamiento. Además, lo visten con ropa apretada. En resumen, el niño muestra inseguridad en su desplazamiento y coordinación de brazos y piernas. Esta dificultad también afecta a otros niños a cargo de la profesora Elvira. ¿Qué estrategias debe aplicar la profesora para favorecer el desarrollo afectivo de Daniel y sus compañeros? A. Mostrar una actitud protectora que le permita tener pequeñas caídas para aprender y cuidarse con ropa cómoda que le permita moverse con libertad, colocarle zapatos cómodos. Esa sería la A. La B. Dirigir sus actividades con constante apoyo de la madre. Colocarle ropa cómoda que le permita moverse con libertad, ponerle zapatos cómodos, tener el espacio libre para que el niño explore su espacio. C. Convertir esas pequeñas caídas en puntos de partida para motivarlos a ver dónde está, a aprender a cuidarse, ¿verdad? Sugerir a la madre para que el niño use ropa y zapatos cómodos a fin de facilitar el movimiento y acondicionar espacio libre para que el niño explore. Y la D dice proteger las paredes para evitar golpes peligrosos, cubrir el piso con colchonetas para protegerlo de las caídas, colocarle zapatos cómodos, tener el espacio libre para que el niño explore su espacio. Bien, vamos a dar 2 minutitos para que ustedes puedan pensar en la alternativa correcta.
Ya pueden colocar sus respuestas adelante. Ya está. ¿Cuántas respuestas ya tenemos? A ver. También está dividida, ¿no? BCA, BCA, hasta D. Tenemos hasta D. A ver, vamos a releer este caso, ya para concluir. Dice, Daniel tiene 1 año de edad y está aprendiendo a caminar y a desplazarse, ¿no? Está aprendiendo a caminar y a desplazarse por el aula de primer ciclo. Pero presenta dificultades en sus movimientos, dice. Es propenso a las caídas, se resbala, sus zapatos no facilitan su desplazamiento. Dice, lo visten con ropa muy apretada. En conclusión, el niño muestra inseguridad en su desplazamiento y coordinación de brazos y piernas. Esta dificultad también afecta a otros niños a cargo de la profesora Elvira. Entonces sería como una dificultad común, ¿verdad? Es algo que se ha observado. ¿Qué estrategias debería aplicar la profesora para favorecer el desarrollo afectivo de Daniel y sus compañeros? A. Mostrar una actitud protectora que le permita tener pequeñas caídas para aprender a cuidarse. Vestirlo con ropa cómoda que le permita moverse con libertad y colocarle zapatos cómodos. Dice, mostrar una actitud protectora. Hay ahí como una contradicción, ¿no? Porque si muestras una actitud protectora, más bien no le permitiría tener caídas, ¿no? Pero aquí sí dice, como simular o acompañar las caídas, ¿no? Definitivamente esta no podría ser una estrategia aplicada por la profesora. Imagínense, tendría que hacerlo con cada niño. En la B, dirigir sus actividades con constante apoyo de la madre, tampoco, porque los niños están en el aula solos, mamá los deja, ¿no? Sobre todo los de primer ciclo. La C, convertir esas pequeñas caídas en un punto de partida para motivarlos a aprender y a cuidarse. Sugerir a la madre que use el niño ropa y zapatos cómodos a fin de facilitar el movimiento y aprendizaje. El movimiento a fin de facilitar, dice, el movimiento y acondicionar el espacio libre para que el niño explore, ¿no? Entonces la idea es que a partir de estas situaciones que pueden ser retadoras, difíciles, complejas para los niños, pueda también él ser un niño resiliente, ¿no? Recuperarse, salir adelante, ¿no? Que las caídas no sean para echarse a llorar, sino para poder de repente empezar también a tener mayores retos en la parte motora, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería la C, si es que la D no dice algo distinto, dice proteger las paredes para evitar golpes peligrosos, cubrir el piso con colchonetas para protegerlo de caídas y además colocarle zapatos y ropa cómoda. Muy bien, muchas gracias entonces por la respuesta. La correcta sería la C de casa. ¿Sí? Anoten por favor. La respuesta correcta vendría a ser la C, C de casa. Los que contestaron C, felicitaciones, muy bien.
y los que no, a seguir entrenándose y practicando las casuísticas, sobre todo estos últimos días que estamos trabajando todo un mix, ¿no? Un cóctel de casuísticas de diferentes áreas. Muy bien, esta es la C. La anterior también era la C, C de casa, ¿ya? Muy bien, hemos resuelto, miren, 12 casuísticas el día de hoy, hemos batido récord. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Ajá. Ya los dejo entonces con el profesor Reimer para que les dé las últimas orientaciones y les deseo mucho éxito. Sigamos preparándonos. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego.